Buen día, amigos todos. Así comienzan los políticos tradicionalmente sus discursos. Buenos días, amigos todos. Sin duda que esa composición musical, que yo no me atrevería a decir que es una gaita, pero como la toca el gran Coquibacoa, los verduguitos, papá, a lo mejor califica para la gaita del año. Es muy sabrosona, muy pegajosa en la voz de Betulio Medina, el gran Betulio Medina, y el no menos grandioso y espectacular Neguito Borja, compositor, cantante, director, administrador, criador de caballos de paso. Ay, portador de collares contra la mala suerte. Risas y lágrimas, es lo que hubo aquí en Maracaibo. Oye, sí. El domingo. Bueno, el domingo ya en la tarde, risas y lágrimas, porque las risas eran acompañadas con algo que en Maracaibo es permanente en las celebraciones, que es el tequeño. Los tequeños crudos son malos, pero los fritos son muy sabrosos. Sí. Nadie se come un tequeño crudo, pero los fritos o los asados son buenos. O los horneados también son buenos. Sí, son buenos. Dígame, cuando se hornean en los hornos donde hacen las pizzas. Eso es buenísimo. Sí, quedan buenísimos. Seguramente la gente de Guanipa brindó con tequeños, porque era lógico, ¿no? Ganaron su elección con dificultad y la ganaron, hicieron su trabajo, y es meritorio el triunfo de Juan Pablo Guanipa, que había luchado mucho y que efectivamente había acrecentado su liderazgo en la lucha popular que vivió Venezuela durante ciento y tantos días por demostrarle al gobierno que el venezolano tiene derecho a protestar cuando considera que los gobiernos están actuando bien. Guanipa acompañó a la gente. Guanipa acompañó a la gente y la gente lo acompañó ahora. Es una elección que efectivamente no era de masas, era una elección que era más bien de la gente más comprometida, y efectivamente esa mayoría que protestó en la calle le dio un apoyo a Guanipa decisivo. También Guanipa se consiguió con una candidata que no tenía gestión. Que no tenía gestión, y además de eso que no tenía gestión, no tenía compromiso político. Pues todo el mundo sabe que Evelyn no tenía implante en las masas, su actividad se reducía básicamente al oeste de Maracaibo, poco atendió los problemas de la clase media en la zona. Y lo más grave de todo, los dirigentes de la zona, por ejemplo, de Legario Villalobos, donde le meten 80-20, me van a decir que son 77 a 23, pero yo digo 80-20 por comodidad. Claro. Por ejemplo, la diputada del Legario Villalobos no la conoce nadie allí, no le dice nada a la gente, y la concejal tampoco, y el concejal de Coquibacoa tampoco, y los concejales de Chiquinquirá tampoco. Entonces, efectivamente, todo lo que es la zona, digamos, de la zona urbana de Maracaibo, que es un decir, porque también hay zonas mucho más, también de organizaciones de clase media más allá. Bueno, salieron a votar contra Evelyn por falta de gestión, por no atender los problemas de la gente, y por no darse cuenta que en esta lucha que había en estos días pasados, no se trataba de grupos anarquizados o de grupos interesados en generar violencia, sino que era la población. Yo mismo lo pude contactar, era la población. Y lo primero que uno oía en las cosas estas, en los cortes de calle, cuando pasábamos a hacer algún tipo de inspección para ver cómo estaban las cosas y para darle a ustedes información todos los días, la gente hablaba de la presencia de Guanipa. Sin duda, el triunfo merecido. Lamentablemente, fíjense que el gobierno no había querido dar la fecha de las elecciones. Ayer lo oficializaron, es el 15. Algo tiene que saber el gobierno de lo que pasó en esas primarias. Primero, ellos creen de verdad que la movilización fue poca y que ellos pueden, con lo que tienen de gobierno, ganar todas las gobernaciones. Ellos creen que sumando los que fueron a votar a las primarias, con los 3,5 millones que ellos movieron, o 3 millones que movieron en las constituyentes, pueden ganar las primarias. Las gobernaciones están ahí en todo caso. Ahora bien, pero también es verdad que en un mes, las elecciones son en un mes. Justo. En un mes, candidaturas como la de Guanipa les va a costar
montar un aparato electoral confiable y además de eso necesitan la otra cosa, restañar las heridas que quedaron, ¿no? Quedaron y que evidentemente quedaron porque la misma noche del proceso yo tuve que llamarle la atención a un dirigente muy importante del Zulia que está en el exterior, que eufórico no medía las consecuencias de sus palabras cuando el proceso electoral lo tienen a menos de un mes o a un mes. Afortunadamente ayer el Nuevo Tiempo y Rosales dio la línea de que se reconociera porque había ganado Guanipa con 7.000 votos más o menos, por ahí anda la cosa. Y de lo que se trata ahora es de que tanto Guanipa, ganador, indiscutible, como la gente del Nuevo Tiempo, que tiene un aparato que pierde, pero perdió ahí, se integren para tratar de cubrir lo que es el padrón electoral y tener una campaña que va a ser rápida contra un gobernador que es el candidato. El candidato es el gobernador del estado, que como es su costumbre, va a utilizar todos los recursos del estado para su campaña. No es fácil. Sí, Guanipa se enfrenta electoralmente al Estado, al gobierno regional, pues, al gobierno. No es cualquier candidato, es decir, vamos a ver todos los recursos como tú dices. Se mueve al gobierno. El Guanipa, por un lado, candidato de Primero Justicia y otros grupos, y con Arias, que es el candidato del Estado venezolano. Sí, claro, no es cualquier cosa, ¿no? Van a mover y es el candidato del Estado venezolano y el candidato de otros grupos que a la vera de Arias han crecido mucho económicamente. Sí, señor. Hasta el punto que la gente de Arias estuvo aspirando posiciones importantes en FEDCámara. Ahí lo que tiene que entender Guanipa es que precisamente hay que administrar esta victoria con humildad y con realismo político. Es decir, no se puede despreciar a los que perdieron. Al contrario, hay que crear un puente con los que perdieron en esta contienda. Porque a pesar de que la candidata no era lo mejor, no tenía gestión a pesar de tener más de 4 años en la alcaldía, no podemos desconocer que Rosales es una figura en el Zulia, que probablemente sigue siendo la figura en el Zulia, y que buena parte de la votación de Guanipa, aparte de su liderazgo natural y de haber acompañado a la gente en los 4 meses de protesta, se debe también a cierto hartazgo que la gente tiene con el poder familiístico. Es decir, aquí se quebró el poder familiístico en elecciones que vamos allá del Zulia, porque acuérdense ustedes que en el Táchira también pierde Ceballos, Patricia Ceballos. Es decir, una votación que quebró ciertos esquemas de poder que se vienen manejando desde hace bastante tiempo. Pero Guanipa tiene que entender que tiene que establecer un puente interesante, es decir, hay que ser realista confiando, Guanipa. Hay que ser realista confiando, no hay que ser realista para pensar que los demás son meras masas de maniobra electoral. No, hay que ser realista confiando. Yo creo que hay que reconocer que Un Nuevo Tiempo es una fuerza que está allí importante, sacó 48.000 votos, con una candidata no tan buena, pero sacó 48.000 votos. Ganó en el oeste de la ciudad, a pesar de que ahí se achicó la ventaja que tenía inicialmente de Un Nuevo Tiempo. Probablemente la presencia de Alaimo hizo que esa ventaja inicial que tenía Un Nuevo Tiempo allí se achicara considerablemente. Y por supuesto, la clase media, que no recibe cariñitos de nadie, votó masivamente contra Evelyn y contra Un Nuevo Tiempo. De tal manera que este es el momento de la unidad. No hay momento para ¿cómo se llama? Para ser jactancioso en la victoria. Hay que ser humilde en la victoria y hay que establecer una relación más amplia. Porque esto no es un gobierno cualquiera, este es un régimen. Y probablemente Arias es un vocero que lo liga al movimiento originario que produjo estas cosas que tenemos hoy. Es decir, no es cualquiera, no es un advenedizo. Arias está inscrito en el árbol de las 3 raíces, en toda esa retórica y en toda esa narrativa que se creó a propósito del 4 de febrero. Es un candidato de cuidado, por eso que la unidad tiene que consolidarse, materializarse en una propuesta viable, es decir, y hacerle ver al gobierno que las inhabilitaciones a estas alturas le pueden producir una presencia en la calle que sea mucho más masiva, que sea mucho más virulenta que la que se produjo en los 4 meses anteriores. Que
es mejor que pasen la página y que se produzca un proceso más o menos normalizado, que en este país no hay nada normalizado, pero que el desarrollo de las elecciones el 15 de octubre sean normales, entre comillas, y que no se produzca lo que ya anunció un dirigente menor del chavismo en la región, que es Madroñero, que empiezan a llamar a las inhabilitaciones de los candidatos que ganaron el domingo pasado. Porque sí, sería terrible para la estabilidad y la paz de la República. Porque si la constituyente es la constituyente de la paz y del amor, deberían permitir que todos esos candidatos participaran en las elecciones. Porque si es verdad que Guanipa estuvo acompañando a la gente en esos 4 meses, tenía todo el derecho a hacerlo, a no dejar a la gente sola y a plantear que la protesta masiva en la calle era legítima. Era legítima contra un gobierno que verdaderamente había cruzado la raya amarilla para colocarse en una situación difícil. Ayer el Parlamento Europeo dijo que no reconocía a ninguna Asamblea Nacional Constituyente. Así que cada vez más el presidente Maduro y su gobierno han tenido que refugiarse en países como Kazajistán, como Corea del Norte, como Cuba, como Vietnam, como China, como Rusia, porque queda poco de aliados occidentales, es decir, democracias liberales. Sí, lo que pasa es también que Maduro no anda haciendo... Maduro, uno de los viajes más inútiles del presidente, es ¿no? si es que acaso ha tenido alguno de utilidad, es porque en Kazajistán ahí no hay nada. En Argelia no le quiso seguir vendiendo petróleo a crédito a Venezuela. La Argelia de Benvela. No le quiso vender y en Europa no va a conseguir financiamiento y el problema es arena, que se está acabando lo disponible y vienen unos pagos entre octubre y noviembre de 3.500 millones de dólares, 3.500 sí, millones de dólares y no hay dónde sacarlos. Y los rusos no lo van a poner. Y los chinos, a pesar de que sea una minucia para los chinos, no lo van a poner tampoco porque los chinos son pragmáticos. La plata, hermano, la plata. Entonces al no haberla, vamos a tener que, o pagamos deuda. ¿Cómo le pagaríamos? ¿En rupias? Bueno, pues esa cesta venezolana, ni siquiera en los momentos cuando el bolívar estaba apreciado, muy apreciado con respecto al dólar, era posible hacerlo. Porque, claro, seguramente Tony Bosa, que es el economista más brillante que tiene el país y asesora al gobierno, nos podrá decir cómo hacer la conversión de bolívares a rupias sin pasar por el dólar. De verdad que a uno le cuesta mucho, pero lo podrá hacer. Esas son porque seguramente el día en el que Maduro habló de eso, lo hizo pensando que el venezolano, como es imbécil, no sabe de qué se trata. Sí. Seguro, sí. A lo mejor el presidente Maduro le dijo a la gente, no vamos a transar más nada. Yo recuerdo que en la Facultad de Economía, en la Escuela de Economía, daba clase un profesor. Yo no voy a nombrarlo porque no vale la pena nombrar a nadie a estas alturas de la vida, porque no sé si será chavista. Y él me increpa saliendo de un salón de clase, colocando, él sentía que sus resentimientos y su lucha política, que nadie sabía de dónde iba a pasar, porque nadie lo conocía, había llegado a la Facultad de Economía, creo que viniendo de la Facultad de Humanidades, allá era no sé, alguna carrera estudió en la Escuela de Humanidades, allá en la facultad. Y entonces me dijo, ya viste cómo el capitalismo está cayendo, porque el euro se está apreciando frente al dólar y lo va a acabar. Me lo dijo casi en estos mismos términos. Por supuesto, yo lo miré y descubrí inmediatamente que no sabía lo que estaba diciendo. Pero claro, como yo no soy así tan cristiano practicante, no le dije, perdónalo Dios que no sabe lo que dice. Pero en este caso tendría que decir, perdónalo Keynes o perdónalo sí, bueno, cualquier economista. Entonces, aquí vienen con lo mismo. Entonces, no, vamos a acabar con el dólar. Entonces, de verdad, y entonces Maduro no sabe o sí lo sabe, que Maduro sabe cosas, que los chinos son los principales acreedores de la economía norteamericana, y que si a la economía norteamericana le va mal, a los chinos le va a ir mal para poder cobrar. Pero Maduro tampoco sabe que una buena parte de los capitales americanos están en China siendo real. Claro. Entonces, tenemos muchos principiantes, muchos amateurs gobernando. Sí. Y lo malo es que tú les dices esto y en vez de prepararse, lo que hace es que se molestan contigo porque los llamas amateur.
Yo creo que más que el amateurismo en el gobierno, lo que hay es gente que está conectada con una ideología que no tiene nada que ver con el mundo hoy en día. El propio Fidel, antes de morir, se dijo que el socialismo ya no le servía ni siquiera a ellos. Claro. Imagínate tú, Fidel. ¿Me entiendes? Entonces, Fidel les dice, mira, ni el socialismo nos sirve a nosotros, sí. Ya. Caramba, debieron haber asumido esa elección de Fidel, no, asumieron la peor. Hay que quedarse en el poder para siempre. Es decir, claro, pero es que yo a mí a veces porque tú sabes que yo no quise ser nunca candidato presidencial. Primero porque estaba seguro que iba a perder las elecciones. Pero podías estar. Pero está bien, pero a mí me gustaría, hubiese convencido a Henry Ramos. Es que después que uno viene y gobierna, uno lo que le provoca es ser dictador. Y yo no voy a gobernar 5 años, porque lo saquen a uno de 5 años. Yo quería gobernar por lo menos 70 años. Porque eso es muy sabroso, Arena. Mira, viajes, te llevan la comida, puedes tener tu huerto y tus cochinitos en Miraflores. Puedes llamar y decirle, tráeme ahí 10 millones de dólares y te los llevan. Dame la camioneta que voy a manejar y me la blindas, pero antes me pones unas tanquetas por delante, no vaya a ser que me quieran hacer alguna maldad. Entonces, ¿quieres ir para Kazajistán? Vas para Kazajistán. ¿Quieres venir de Kazajistán? Vienes de Kazajistán. ¿Te quieres quedar en la muralla china? Entonces, eso es muy sabroso. Eso no se puede, uno no puede gobernar 5 años. Un presidente que se quiera a sí mismo, tiene que gobernar por lo menos 35 años. Y entonces cuando uno ve que se le van a quitar el coroto, uno le dice, hazme una constituyente ahí para meterte en 80 años. Entonces, ok, eso es muy sabroso, Arena. Pero uno tiene que saber que para poderse quedar y que no hayan rebeliones, tú tienes que decirle a la gente que los huevos no pueden costar 1.000 bolívares, 1 millón de bolívares, que la leche se va a conseguir, que los niños van a tener escuela, que van a tener salud, que van a tener... Y entonces tienes que generar ciertas condiciones de vida para que el venezolano se siente bien. Fíjate tú lo que le pasó, el que mejor narra todo eso es ¿cómo se llama? Eduardo Liendo, en el Diario del Enano. Niebla, José Niebla. Oye, José Niebla empezó bien, pero acabó con todo. ¿Y qué fue lo que hizo? Tiró una muralla que no entrara nadie. La muralla y el mar. Entonces, en Venezuela no es posible hacer la muralla, aunque lo han intentado. Entonces, ¿para qué se quieren quedar en el poder? Para nada. Pero, bueno, para nada digo yo, pero cuando tú tienes dólares a 10, todos los días dólares a 10, del 95% del ingreso petrolero se lo llevan en dólares a 10. Eso es un gran negocio. Y si te dan el arco minero, que ahí hay real también, y hay oro en cantidades industriales. ¿Tú sabes que los boliburgueses eran civiles conectados con el gobierno que se hicieron ricos y se hicieron empresarios, una nueva casta de empresarios que fueron conocidos con el nombre de boliburgueses? ¿Cómo se llamarían los militares que han dejado de ser militares en el fondo para insertarse en el proceso productivo o en el proceso improductivo, porque no se trata precisamente de producir el producto, sino de insertarse en la estructura financiera del Estado para hacerse millonario? ¿Cómo se haría en este caso? Miliburgués. Yo prefiero quedarme tranquilo, Arena, porque yo no quiero tener inconvenientes al salir de aquí. Porque la verdad es que los militares se han insertado en la estructura, sí, del poder. Es que no lo quieren creer, pero los militares, y a mí yo se lo dije a un militar en estos días, y me dijo, Francisco, no hay que ser muy aguzado para saber que eso es verdad. Porque yo le dije, mira, que ustedes están mandando, me dijo, pues tú sabes que yo soy yo no sé lo que tú eres, yo lo que sé es que ustedes mandan. Estaba en un restaurante un tipo y un militar que no estaba vestido como militar, y por supuesto ellos son los que están mandando, Sí, señor. O si no, pregunta dónde estudian sus hijos, dónde viven. Sin duda, no es que toda la casta militar esté mandando, ¿no? Manda un sector grande, pero no todo. Hay militares que la están pasando mal, muy mal. Sí, mal, sobre todo la tropa y militares de baja graduación. Pero son obedientes. Ahora, son obedientes. Sí, bueno. A lo mejor cuando vayan a votar en las elecciones, a lo mejor dan la sorpresa. Claro. Mira, Francisco, hoy el editorial del Nacional se lo dedica a Acción Democrática. Y realmente podrá cantar Volvió.
Es decir, ganaron 10 candidaturas y la otra se está peleando, que creo que es la de Amazonas, ¿no? Sí, ahí hay un o la de Amazonas o la de Aragua, no sé cuál es. En Aragua no. En Aragua, pero pasa que Acción Democrática con sus dirigentes ganó unas cuantas candidaturas, que no se sabe si al final al final se traducen en gobernaciones. En el caso de Aragua, ellos están apoyando a Ismael García, que a eso quería referirme también, haciendo un poco al margen de lo que pasa con los partidos, porque resulta que en Yaracuy, Viallo Pirelli está impugnando los resultados. Por cierto, que la gente de Yaracuy que me está viendo y oyendo, me envía la información de ellos, porque es que uno no sabe tan lejos qué fue lo que realmente pasó. Está impugnando y dice que al candidato de Primera Justicia le cerraron los centros de votación antes y no sé qué cosas más. Como cosa curiosa, una de las denuncias que hacía Primera Justicia aquí era que en el Zulia el Nuevo Tiempo también le estaba cerrando los centros de votación. Esa es la acusación de Pirelli, piden la repetición de algunos centros. Yo creo que Pirelli no tiene chance. No, él no tiene chance de ganar, está muy lejos, según lo que pude ver. Y en el caso de Aragua, el candidato de Primera Justicia no es Richard Mardo, que es el Richard Mardo y su muchachito. Sí, los Richardito. Richardito, sí. Están impugnando a Ismael García, y entonces no es tanto que lo impugnen, sino que acusan a Ismael García de ser, bueno, lo peor, pues. Sí, entonces, pero Ismael García venía de ser miembro prominente de Primera Justicia, y cuando llega a Primera Justicia lo reciben como se recibe un héroe, que todos aquí sabemos cómo es la política, y entonces si Ismael se fue a Primera Justicia, está bien, y allí estuvo. El problema está en que Ismael quiso aspirar a la gobernación de Aragua, y Richardito no quiso, y entonces lanzaron otro candidato, y entonces Ismael lo está apoyando a Acción Democrática. Entonces no se sabe si Ismael ganó o está impugnado. Entonces yo lo que digo es la doble moral, ¿no? Vienen a Maracaibo y hacen gritos y no sé qué y tal, y acusan a Rosales de todo porque ganaron y necesitan que le reconozcan rápidamente el triunfo. Pero en Aragua, que probablemente gane Ismael García, entonces lo acusa a Mardo de ser de todo. Y entonces dime tú, ¿cómo es posible que las dos fuerzas que son mayoritarias y que se disputan la gobernación puedan ir en un mes a unas elecciones y como si no pasara nada? Y la gente se da cuenta de usted, la gente, el venezolano, se da cuenta, y ahora me dirán, son trifulcas. No, mentira que son trifulcas. Ahí se pelean las cosas porque se está peleando una gobernación de Estado muy importante que es la de Aragua. Y nosotros hemos repetido hasta el cansancio de que si no hay unidad, no van para el baile. La unidad es importante, especialmente, bueno, porque le hemos dicho hasta la náusea. Esto no es un gobierno, esto es un régimen. Se ponen a pelear realmente por lo que hasta ahora es una botella vacía, vamos a estar mal. Es decir, hay que ir unidos y después se enderezan las cargas. Van a haber más procesos electorales en un proceso de transición que debe ser muy duro. Yo imagino el proceso de transición en el Zulia, de Arias, por ejemplo, a Guanipa, si ganara las elecciones de gobernador. Le va a tocar duro a cualquier gobierno que venga posterior a Arias de oposición, durísimo le va a costar. Entonces hay que curar las heridas van a quedar, pero las heridas cicatrizan. Las heridas cicatrizan y hay que curarlas a tiempo, porque como dice Francisco, queda un mes para las elecciones, para montar aparatos electorales, para montar una logística electoral frente al Estado venezolano y todo el aparato burocrático material que tiene el Estado venezolano. Tiene mucho de totalitarismo además, no es una dictadura cualquiera, es decir, la constituyente apunta hacia un régimen totalitario, no es una simple dictadura. Por eso es que cuando empiezan estos griticos de Ismael hacia Primera Justicia Ismael, de Primera Justicia hacia Nuevo Tiempo, lo que da realmente son ganas de, caramba, de caerle a esta gente. Sí, estamos en cadena. Estamos encadenados. Ahí bueno, vamos a la pausa y regresamos. Pues. Amigos, seguimos en unas son de rojas y otras son de arenas en Global TV. Ahora saliendo por Periscope, porque en la cadena, como es habitual, está a esta hora.
Yo no sé por qué cogieron esta hora que la gente todavía está durmiendo. Y que lo menos que le provoca es ver una cadena, de accidentes. Y además los pocos que están despiertos nos están viendo a nosotros. Y yo les quiero decir que no importa eso porque más tarde Andri Bernal colocará en YouTube el programa y lo pone completito. También lo puede ver en TeleRTV, así que no se preocupe si usted se pierde algo de esto, no se preocupe que ya nosotros regresamos en unos momentos porque el presidente está por allá bastante. Ah, no, ahora tenemos a Reaza. Está Reaza diciéndole que es mentira que los huevos están en 30.000 bolívares. No, y diciendo que no es verdad que aquí se han violado los derechos humanos. No, pero ayer, por ejemplo, yo dije que estaban en 30.000. Están en 32. Y cuando yo llegué a mi casa me recibieron con los huevos en 33.000. Bueno, sí. Y yo dije, ¿será? Entonces me dicen, ¿cómo me preguntan a mí la señora que está en la casa, que es mi esposa? Me dice, ¿cómo explicas tú esto en las clases de economía? Y le dije, yo no doy esa materia le da Rodrigo Cabeza. Porque es que ella no O sea que un cartón de huevos cuesta 32 millones de bolívares AC. Sí, AC, sí. Antes de Cristo. Antes de Cabeza. Ah, entonces, de verdad que, y entonces me cuenta una amiga que iban a salir a cenar, unas hermanas y los hermanos y tal. Entonces ellos son como 5. Entonces sacan la cuenta y le empiezan a ver porque aquí están los precios y tal. ¿Por qué mejor no comemos perro caliente en la casa? Y entonces comienzan a buscar, chicos, bueno, compran el pan, compran la salchicha. Alguien tenía en su casa un poquito de mostaza, y tenían su toquecito de salsa de tomate. ¿Papa rallada? Papa rallada se consiguió también, pero ahí el problema, no había mayonesa. Yo no sé si a los perros calientes le ponen su toque de mayonesa. Sí le ponen, ¿verdad? Yo realmente lo que le pongo al perro caliente es... no. Le pongo pica pancho de yogur de jengibre con mango. Es una maravilla. Es una exquisitez. Pero bueno, no es de pica pancho que estoy hablando. Entonces, chicos, no conseguían mostaza de mayonesa. ¿Y qué hicieron? Bueno, empezaron a buscar. ¿Tuvieron que comprar huevos? No, empezaron a buscar. Y efectivamente, le digo, chicos, pero ¿por qué tenemos que estar en esto? Porque si vamos a estar pagando 25.000 bolívares por ese frasquito pequeño de mayonesa y no sé qué. Vamos mejor a hacer la mayonesa y le ponemos cilantro y le ponemos... Oye, cuando fueron a buscar los huevos, chicos, 32. Quedaba eso que son para la mitad, ¿no? Porque no podían comprarlo todo. Medio cartón. 18.000 Chico, medio cartón. En la panadería donde fueron, se los querían vender 25.000 bolívares. No puede ser. Sí, señor. Oye, entonces uno dice, el señor de la panadería seguramente fue que le dio la ansiedad. ¿Ah? Mira que todo es una desmesura. Al final se llevaron el frasquito de mayonesa. Mira. Y yo no sé, la mayonesa me dicen a mí que la hacen con aceite de palma. Sí, y el aceite de palma no es bueno para la salud. En Europa tienen que colocarle en la etiqueta que lleva aceite de palma. En Venezuela hace tiempo que las mayonesas perdieron calidad. Entonces, si usted quiere, revise las etiquetas, pero pone aceite vegetal. Y en ese aceite vegetal, la mayoría de ese aceite es aceite de palma, que dicen desde tiempos inmemoriales que es un aceite que no es bueno para el sistema circulatorio. Imagínate, es que todo es una desmesura. Aquí me envía un mensaje con la larga lista de un preescolar para niños. Este niño, el representado de esta señora que me envía esta nota, está en la sala de 4 años. Este es para el año escolar 2017-2018. Aparte de los libros que ya le pide a un niño de sala de 4, como son el Girasolito se llama, iniciación a las matemáticas, qué rápido aprendo a leer. Aparte de esos libros, que son muchos libros, son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluyendo cuentos de lectores relámpagos, le envían los útiles escolares, que ahora se llaman útiles escolares sugeridos, para niños de 4 años. Cuaderno tesis, cuaderno mixto, cuaderno preescolar tipo B, bloc de construcción solita,
bloc de papel lustrillo, cartulinas sencillas, cartulinas doble faz, láminas de Fuami doble carta, 6 pliegos de papel bond, 2 pliegos de papel crepet, 2 pliegos de papel pana, 2 pliegos de papel seda, 2 pliegos de papel celofán, una caja de creyones de madera, dice la marca, 2 cajas de creyones de cera, Cores, y 2 cajas de creyones de cera solita, 2 cajas de creyones plásticos, 2 cajas de lápices Premier, 2 cajas de lámpara de témpera solita, 2 cajas de plastilina solita, no que la caja venga solita, sino es la marca, una caja de tiza, una caja de zapatos forrada, una resma de hojas tipo carta, 3 carpetas marrones para llevarlas a Cadivi, seguro, 3 sobres, impresionante. Esta lista, mira, y además falta, mire, increíble. Y se lo pidieron a la muchachita, de 4 años. Niñito de 4 años. De 4 años. Y en este ¿Cómo se llama el preescolar? Este preescolar se llama La Llovizna. ¿Y está ubicado? No me dice dónde está ubicado. No me dice dónde está ubicado. Sala de 4 años, material didáctico recomendado. Año escolar 17-18. Esta lista, y además aquí se paga, según me dice este representante, 82.000 bolívares la mensualidad. Ahora, imagínense ustedes con semejante lista. ¿Ustedes creen que un niño de los barrios del oeste o... No, chicos, de ningún barrio, de ninguna clase media, chicos. Que puede ir al preescolar? No puede con esta lista. Pero seguramente el aula tiene 10 muchachitos. Con lo que tienen ahí pueden montar una proveeduría. Imagínate tú. Sí, claro. Es que esa es una desmesura, ¿no? Entonces seguramente el sitio es bueno, los padres buscan la manera de ir y entonces esa es una manera como tienen los colegios de cobrar la matrícula. También, porque es claro, porque resulta que el gobierno las regula y entonces si tú tienes un profesor o una maestra para 10 estudiantes, que es lo que puedes tener seguramente en esa sala, para pagar un sueldo no de la hora, 365.000 bolívares cuestan. Ellos vienen y una parte del material que van a usar durante el año se lo piden a los padres, pero los padres tampoco tienen. Miren, en la mayoría de los colegios de Maracaibo hay inconvenientes para que los padres puedan inscribir sus hijos. Y los colegios públicos, llámese Liceo Baral, llámese Liceo Don Pérez, llámese Liceo Coquibacoa. Están en muy mal estado también, ¿oíste? Están en muy mal estado y la delincuencia los ha tomado para sí. En Maracaibo está uno de los liceos más emblemáticos del Zulia y tal vez de Venezuela, el Liceo Rafael María Baral, que el peor homenaje que se le puede hacer a Baral es hoy ver ese liceo en el estado en que está. Y al lado de ese colegio, de ese liceo, está uno llamado del Duarte, que parece que está en el mismo terreno. Y se la pasan guerreando, también, ¿no? Un buen colegio. Bueno, la gente sabe que allí hay violencia incorporada desde hace mucho tiempo y los policías no pueden hacer nada, ni los maestros mucho menos. Y sé de un profesor universitario que no podía pagar la mensualidad en un colegio de estos lados y le dijeron, coloca a tu niña que va a empezar el bachillerato en el Liceo Baral. Bastó que fuera un día y alguien le dijo, tú vas a poner a esa muchachita de 12 años allí en el Liceo Baral, ¿cómo se te ocurre? Bueno, cuando me lo contó me dijo, bueno, efectivamente, para poder pagar la mensualidad tenemos que dejar de comprar comida. Un profesor universitario que tiene un sueldo por debajo de un obrero de la propia institución. Ese es el gobierno que tenemos, ese es el Estado que tenemos. Arenas y yo estudiamos en colegios públicos, gratis, y en liceos públicos, gratis, y en universidad pública, gratis. Y resulta que aquí vino alguien y dijo que en Venezuela por primera vez iba a haber educación gratuita. Y entrábamos a la universidad íbamos como estudiantes a la universidad y entrábamos a estudiar la universidad. Ahora resulta que quien va a dar los cupos es el gobierno. Y que no tenga carnet de la patria no puede entrar a la universidad, porque ellos son los que van a dar los cupos. Pero si dieran cupos, ¿por qué no los meten a todos en la Universidad Bolivariana, que dijeron que iba a ser el portento de universidad? Ah, bueno, porque no les interesa la educación, porque tú tienes que ver quiénes son los que gobiernan. Aquí le dicen a uno, mire que fulanito de tal fue el primero de su promoción, y a mí qué me importa que sea el primero de su promoción. ¿Qué significa eso? No, que Pedro Pérez, y lo peor es que cuando te dicen de 110, el último era él.
encumbrado y enmedallado. Entonces le dicen, no, pero es que fue el primero, el segundo, y a mí qué me importa que haya sido el primero o el segundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de educación recibió? Vamos entonces a llevarlo con el primero en la promoción de la Facultad de Ingeniería, o de la Facultad de Agronomía, o de la Facultad de Economía, o vamos a ver si es verdad que el hombre tiene. O me van a decir a mí que esos tipos que a veces no saben ni construir bien una oración. Pero que quedaron primero en su promoción. Y quedaron primero. Y después que yo leí el libro de Thadís Peñalver, los 12 golpes, no sé qué. Sí. Y resulta que ya a mí me habían vendido desde tiempos inmemoriales que Pérez Jiménez había sido el primero en su promoción. Pero resulta que Thadís Peñalver dice en el libro, yo le creo a Thadís Peñalver, que Pérez Jiménez fue el primero porque los otros eran unos analfabetas. No sabían leer ni escribir. No sabían leer ni escribir. Y él sabía la A por los redondos. Y él sabía la A. Entonces resulta que nos decían, no, él fue un dictador, muy cruel, muy sanguinario, muy ladrón, pero era el primero en su promoción. Y a mí qué me importa ahora eso. Entonces usted dirá, te estás ganando la beca para estudiar en el exterior. Pero es que tú tienes razón, porque al final de cuentas, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos probablemente el peor equipo de gobierno que ha pasado y el más inculto también, hasta el punto de que el presidente es el presidente. Imagínense, un país en pleno siglo XXI de 30 millones de habitantes, un país con un subsuelo riquísimo, gobernado por una gente que obviamente ha botado la casa por la ventana y se ha llevado el país también por la ventana, porque nos dejó sin nada, dejó los estropicios. Es como si un huracán hubiese pasado, pero permaneció en el país por 20 años. Imagínense lo que eso hubiese ocasionado. Eso es lo que tenemos. Un equipo de gobierno que no está preparado para gobernar, porque se instaló en una ideología que ha fracasado en el mundo y se hace además, y que la ha hecho una iglesia además, que le ha hecho una religión, y que no ha hecho caso a las observaciones que le ha hecho el principal oficiante de esa religión en el continente, que ya no nos sirve para nada, dijo el principal oficiante de esa religión en el continente. Y sin embargo, hemos seguido con esa iglesia, y la iglesia nos tiene arruinado el país. No, y lo peor de todo es que lo malo de todo esto es que el gobierno venezolano no logra empalmar con nadie que lo ayude, porque ellos ayudaron a mucha gente, pero por intereses. Claro. Cuando compraban armas en Rusia era porque había una gran comisión en el camino. Cuando contrataban con Odebrecht es porque Odebrecht les entregaba, y lo dicen los mismos tipos. Ahora en Brasil, el gobierno brasileño, la justicia brasileña tiene lo que llaman el caso Venezuela. El caso Venezuela es que empresas brasileñas y empresarios brasileños en combinación con venezolanos estaban lavando dinero, llegaban allá, no venían los bienes a Venezuela y esas cuentas iban a Suiza, Andorra u otros lugares, y se dieron cuenta. En los próximos días probablemente esté la información completa y la podamos conocer de primera mano. Pues bien, en esas condiciones ocurre que el corresponsal de Al Jazeera le pregunta a Delcy Rodríguez, porque en el mundo no entienden cómo un país que lo tenía todo, un país que todavía produce petróleo, un país que era, digamos, una referencia en el mundo, ¿de acuerdo? Un país donde había corruptelas, claro que las había, pero las corruptelas se investigaban a tal punto que un presidente estuvo en su primer mandato acusado de haber hecho negocios que no era él, pero habían hecho negocios sus ministros con un barco que se llamó Sierra Nevada, y hubo un escándalo, y con las fragatas italianas, y en fin, siempre salían las cosas a flote y había investigación. Entonces el corresponsal de Al Jazeera le pregunta a la muy bien ilustrada y formada Delcy Rodríguez que dónde están los reales, el poco real que les entró por petróleo y por la deuda. Yo realmente no sé qué le contestó Delcy, porque seguramente no tenía respuesta. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo en Venezuela? Bueno, que muy pocas personas pueden seguir diciendo estas cosas, porque o bien le cierran las emisoras, o los meten presos, o los sacan de las cableras y esas cosas y hay persecución. Y después te dicen, no, pero este es un país democrático, porque ustedes todavía siguen en la mañana diciendo las mismas cosas. Y no se sabe hasta cuándo, ¿verdad? No se sabe hasta cuándo.
Pero no estamos haciéndolo porque no queremos al país, lo hacemos porque justamente por lo contrario, porque lo queremos y porque queremos que el propio gobierno se dé cuenta que lo que ha hecho es cometer error tras error. Yo vi la cuestión esta de los muchachos que enviaron la información económica a la Asamblea Nacional Constituyente del presidente Maduro. No son tan muchachos. Bueno, y créeme lo que me dio dolor. ¿Te dio pena? Me dio pena, sí, me dio pena de este señor Sala, del señor Boza, del señor Romero, a quien yo tenía muy bien conceptuado. Me dio pena con Romero, vergüenza me dio con Romero. Yo no sé qué le pasó a ese muchacho. No, claro que sí. Pero pues, si tú antes decías, uno se puede cambiar del Barcelona para el Real Madrid y no es tan pecaminoso. Uno se puede cambiar de los Yankees para la Media Roja. Y no es pecado. Y no es pecado. Pero cambiarse la dictadura de la democracia para la dictadura pero sí es pecado. cambiarse de la democracia para la dictadura es un pecado enorme. Y justificarla. Y violentar todos los principios que le dan razón a la vida. Y negar la vida, violar los derechos humanos. Después que se defendieron, eso sí, verdad que no tiene perdón de Dios. Y eso es. Y afortunadamente después tenemos en este país, por un lado, los que no quieren entender que el modelo fracasó, que el propio Fidel se lo dijo y ahí está registrado. Sino que hay gente que se dice de oposición, oye, que pasa todos sus días, dijeron, no, que esas elecciones, porque no las hubo las elecciones, y ahora que no fue a votar nadie, pero ustedes qué proponen, yo les digo, yo quisiera saber qué proponen, es decir, la calle, abandonaron la calle, porque ustedes no siguen en la calle. De verdad que sí, verdad, chicos, queremos pero bueno, si ustedes quieren ir a la calle es lo más fácil del mundo. Ahora fíjate, lo que demostró este proceso es que la gente, de una u otra manera, aceptó el reto. Solo que quien le cogió la delantera fue Henry Ramos. Fue el primero que iba a las elecciones y fue a las elecciones. Sí, claro. Entonces, mira, y los obligó a ir a elecciones. Y la gente aceptó. Podrán decir que 130, 120, 110 mil personas que votaron en el Zulia es poco. Pero eso es lo que se esperaba, esa es la expectativa que había. Un 10%, porque estos procesos son procesos que tienen esa característica y esa naturaleza. La gente fue a votar, es decir, la gente asumió que la vía fundamental es la vía electoral. Nadie ha dicho que ha abandonado la calle, solo ha dicho, como decía Rojas bastante, que la calle se agota en ese proceso. La calle es muy ancha. Hay que leer a Elías Canetti para darse cuenta en Masa y Poder que la calle agota, que la calle se traga cualquier manifestación, cualquier cosa, porque la calle es demasiado grande y allí cabe cualquier cosa. Entonces, mira, la gente fue a votar, la gente va a ir a votar. Y el gobierno, y la gente está tan harta y tiene tanto hartazgo de este gobierno, que en 20 años nos ha convertido en un país miserable, que va a votar por los candidatos de la oposición, independientemente que queden 2 semanas para el proceso y que no haya la manera de construir una logística que favorezca va a votar. Lo que tiene que hacer la gente es defender ese voto, porque ese voto va a estar en las urnas y no se puede permitir una jugada siniestra de los cuerpos que son capaces de cambiar cualquier decisión del soberano. Eso es lo que hay que evitar. Y esta vez se va a evitar porque van a haber testigos, porque va a haber gente cuidando los votos en las mesas, porque va a haber gente mirando esas máquinas. Hay que tener confianza en eso. Y yo creo que la gente debe definitivamente dar este paso gigantesco, porque el cambio va a ser natural después que se dé este paso. Así que la invitación es que la gente vote, que la gente se prepare, que la gente deje la rencilla que la gente vote, y que la gente cure sus heridas que quedaron. Porque a nadie le gusta perder, a nadie le gusta perder. Mira, claro, con esto último te quiero decir que ya el presidente está en Venezuela, que esa era la llegada del presidente. Que ahora el presidente al territorio nacional, luego de estar en gira en Kazajistán, porque siempre, es que yo te voy a decir, uno se aburre mucho en Miraflores. Entonces, ve las mismas caras. Claro, y imagínate tú, si tú no puedes ir a Ginebra, si tú no puedes ir a Nueva York, tú no puedes, tienes que ir a Kazajistán. Yo no sé de verdad cuál es el plato típico de Kazajistán. En Argelia me lo supongo, pero ir a Kazajistán, ¿a qué, chico? Pero dime tú. Creo que el plato típico es hígado cebollado. No, ese es el de Venecia. El de Venecia. El plato típico de Venecia es el hígado encebollado. Pero lo mejor
Sí, pero ¿a ti te gusta el hígado? ¿Te Sí, gusta me el gusta hígado? mucho. ¿Y me el gusta cebollado? mucho. También me gusta. Tendremos que ir a Kazajistán. Para que ir a Kazajistán. Mira, dice Maduro, ya en nuestra amada patria, Uy, sí. luego de gira internacional consolidando relaciones sólidas de trabajo, consolidando relaciones sólidas de trabajo y cooperación, éxito total, pendientes, escribió por su cuenta en la red social Twitter. Primero fue a Kazajistán para participar en la cumbre de ciencia y tecnología de la Organización para la Cooperación Islámica. Oye esto, el presidente estuvo en Kazajistán para participar en la cumbre. Los mismos tipos que decían que los gobernantes de cumbre en cumbre Y los países de abismo en abismo, y oigan esto, el presidente fue a Kazajistán para participar en la cumbre de ciencia y tecnología de la Organización para la Cooperación Islámica. Y digo yo, ¿qué tenemos que ver los venezolanos con esto, chicos? Si le han quitado la plata al IBIC. Sí, Se acabaron con el INTEBEP. Y con las universidades, Y chicos. acabaron con las universidades, chicos. Con la producción científica en las universidades, porque se le cierran los condes, le cierran las investigaciones, le cierran el financiamiento a las revistas. Entonces, bueno. Pero cáete, porque esto no es todo todavía. No creas, no te llenes de alegría. No te llenes de alegría, mi estimado Arena. Estuvo en Argelia para volver a gobernar el mercado petrolero. Es decir, gobernarlo significa Pues fijar los precios. fijar los precios del petróleo en $500 el barril. O 600. O 1000. Entonces, dime tú, y es que este es un sin propósito, ¿verdad? Es decir, el presidente de la República va a Kazajistán, que es tan lejos, chico. ¿Ah? Pudo ir a Barcelona, pudo ir ahora que estaba conmemorando un año más de las Torres Gemelas. Y estos sí sabían de ciencia y tecnología. Pero los tipos esos, el jefe ATA y los demás, tumbaron esos edificios que parecían inexpugnables. Sí, señor. Entonces, O podría haber ido a Aragua, a ver cómo está la situación ahí de primera mano, a ver cómo están las inundaciones, cómo está el muro que separa a las ciudades del lago de Valencia. Podría haber ido a Aragua, podría haber ido a Choroní también. ¿Por qué no? Podría haber dado una manito a la gente de Choroní en lugar de dársela primero a Barbuda, pero hubiese dado a nuestra gente. Ya basta de, ¿cómo se llama?, de luz para la calle y oscuridad para la casa. Así que debe volver sus ojos hacia acá el presidente, en vez de estar viajando por el mundo mientras el país se nos muere de mengua por falta de medicinas y por falta... A mí me escribió por cierto, me escribió una persona que necesitaba Tegretol de 200 o carbamazepina y en una farmacia que está en la avenida Paul Moreno, en la clínica Damper Nueva, allí hay carbamazepina porque ayer compré carbamazepina allí, compré 2 Plixer de 10 cada uno. Ahí hay carbamazepina, señora. Usted que dice que tiene que tomar 3 tabletas diarias porque para evitar prácticamente las convulsiones. Allí hay carbamazepina y la señora me dijo que había suficiente. Así que puede ir allí. oye, qué bueno lo haces tú. Qué bien haces tú la manera. Qué bien comunicas tú la parte de medicina. Y ahora en adelante vas a hacer la cuña de la farmacia Doral en la radio. Porque la verdad que yo me convencí. Es porque yo generalmente hago las cuñas las hago con un patrón, ¿no? Y entonces, pero tú, ¿cómo es la de la señora? ¿Cómo es la parte de la señora? La señora, ¿Ah? que la parte médica, pues que la maneja bien. Aquí nos llaman. No, mira, ¿Cómo se...? ¿Qué Mira, le pasa a este señor? Yo no sé, chico, está loco. Este señor. Quedó con los ojos virados, chico. Mira, ¿cómo se dice? Aquí nos llaman un señor que debe ser afecto, dice... ¡Ditos! Bicho. No, ditos. Ah, Dito, sí. No, señor, no diga esa palabrota, porque eso le cae a usted. Por 15 años, por lo menos. Todo eso que nos ha dicho,
le cae a usted, mira, este señor, de verdad. Bueno, pues, ni olvido ni perdono. Atentamente, Henry Páez, el patriota. Bueno, Henry Páez, el patriota, bueno, no ha cambiado, de un 19 años llevando palos, pero Henry Páez es el patriota chavista y él no está enchufado y él es militante de corazón de la causa. Sí. Y por eso él a veces se extralimita escribiendo, pero es una buena persona. Bueno. Buenos días, Rojas y Arenas. Hermano, ¿quién es el candidato a la gobernación por la oposición? Porque si es Guanipa, lo van a inhabilitar al momento de votar y si pasara eso, ¿a quién elegimos? Bueno, vamos a hablar de eso al regreso porque Mario me está haciendo señas de que tenemos que ir a una pausa. Aquí seguimos, amigos. Ya se nos acerca la hora de marcharnos a la 94.7, es fabulosa. Pero dejabas una pregunta con respecto a las candidaturas de los... ¿Qué pasaría en caso de que inhabiliten, en este caso del Zulia, a Juan Pablo Guanipa? Pero esta pregunta puede extenderse más allá del Zulia. ¿Qué pasaría con los candidatos que inhabilitan? Aquí van a poner, por ejemplo, en el Zulia. Si inhabilitan a Juan Pablo Guanipa, que ojalá que eso no suceda, ¿a quién irá a sustituirlo como candidato? Yo no me atrevo. Yo creo que el gobierno no va a poder hacer esas cosas que dice que van a hacer. Eso fue una amenaza. Hay una amenaza inicial que fue la de inhabilitarlos porque hay pruebas y no sé qué cosas más. Y no hay razón para que la gente que se dice defensora de los derechos humanos y de la democracia atente contra un candidato que fue electo porque participó en protestas. Porque imagínate tú que en este país Chávez dio un golpe de Estado y Arias Cárdenas también. Sí, señor. Y Arias llegó a la gobernación primero que Chávez a la presidencia. Entonces yo digo que no hagan esas cosas porque eso al final... Pero además de eso, hay un gobernador que fue acusado de haber producido la tragedia del Amparo. ¿Es gobernador? Bueno, entonces resulta que esas cosas no se deben hacer, mis estimados. Ahora, yo no creo que eso funcione. Yo no creo que vayan a inhabilitar a nadie. Pero Maduro además dijo que después de electo, esos gobernadores, si no se sometían a la Asamblea Nacional, iban a ser destituidos. Iban a ser destituidos. Los voy a destituir yo. Entonces digo yo, bueno, está bien, pero gánenle la gobernación del Estado y después que los destituyan. Gánenle. Porque esa es la manera como se pone en entredicho a un gobierno que no tiene escrúpulos al señalar que ellos quisieran, que se van a convertir en dictadores y van a tener que ser dictadores porque el problema económico no lo van a resolver. Bueno, van a tener que convertirse, van a tener, que reconocerlo. Que reconocerlo, efectivamente, porque los dictadores no se reconocen a sí mismos. Toda dictadura dice que son profundamente democráticos. Nosotros tenemos una historia enorme, gigantesca, donde todas las constituciones, las más dictatoriales decían que eran democráticas. Y igual ocurre ahora. Lo que tienen que reconocer, el reconocimiento, esa es la dialéctica del amo y el esclavo. El reconocimiento del dictador sería en este caso dejar de serlo y daría paso a un gobierno diferente. Yo quiero creer como tú de que no se va a producir porque sería un terrible golpe para el propio gobierno, pero como esta gente hace las cosas más inesperadas, ¿verdad? Es posible que anden por ese expediente también, de que inhabiliten a aquellos candidatos que ellos piensen que pudieran eventualmente ganar una elección a sus candidatos. Y en este caso, imagínense, de las 23 gobernaciones, por lo menos unas 15, según las encuestas, podían cambiar de mano para la oposición. Imagínense ustedes. Bueno, y a lo mejor les quitan, los inhabilitan, pero el que pongan, Bueno, puede pasar lo que pasó. ¿Te acuerdas cuando quitaron a López? Sí, lo que yo sí creo es lo siguiente, que si hubo una fuerza que ganó la elección, el que sea candidato tiene que ser esa fuerza que ganó. Claro. No, aquí no hay, los segundos lugares no, pues la gente dijo que ganó Guanipa, y si Guanipa, Dios no lo quiera, porque yo creo que no va a pasar, no es el candidato, tiene que ser un candidato de Primero Justicia, pero de consenso, y que sea una figura que pueda ganar la elección, porque tampoco van a escoger a cualquiera. Por supuesto. Entonces, pero creo que el candidato debe surgir de la alianza ganadora. Así es. Claro, porque no tiene caso. Entonces, además,
escoger un candidato de la alianza perdedora, habiendo inhabilitado al ganador, eso pudiera dar a entender que el gobierno está participando abiertamente, que sí participa, ¿no? Ahora, el gobierno hizo una lectura de los resultados del domingo y llegó a la conclusión que no podían aplazar las elecciones, que ellos tienen un chance, porque fíjate tú lo siguiente. Dicen que según las encuestas y tal, y hay unas encuestas que en el Zulia se llevaron su golpecito también en la cabeza. En el Zulia, de la noche a la mañana, aparecieron encuestadores como verdolaga, que llaman, y todos, hubo uno que llegó a decir, poseído de la verdad, voy a validar los resultados, que daba 59 puntos a favor de Juanipa y 31 a la otra y tal. Y entonces sí los llamaban y los tenían unos oráculos. Incluso hicieron un evento para mostrar, y efectivamente las encuestas estaban dando el resultado, pero el que se acerca al resultado es Efraín Rincón, conocido encuestador. Yo lo dije el día que estábamos discutiendo en la pata del colibrí sobre los encuestadores. Yo que no suelo meter la mano en ese caso porque una encuesta puede equivocarse, y más aún porque no capta bien lo que quiere, no hicieron bien las preguntas, la muestra no sirvió, o el encuestador se dejó lisonjear, ocurre mucho. Dije, Efraín Rincón, lo conozco porque fue mi compañero de cubículo en la universidad, y sé que cómo trabaja, y sé que es un hombre serio. Estuvo más cerca de los resultados. Exacto, y puede equivocarse, pero los datos de Efraín siempre son tomados en cuenta por propios y extraños. Y efectivamente quien estuvo cerca fue Efraín, y decían, no, Efraín, eso es mentira, la otra, la que da 69, la que está por los lados de los encuestadores de por allí de la avenida Delicias con Cecilia Costa. Esos muchachos estaban emocionados. Y yo digo que los encuestadores, aquí estuvo con nosotros también un encuestador que fue mucho más fuerte, dijo, yo no voy a hacer encuestas porque ya Evelyn ganó 80-20. Y yo le dije, ¿no será mejor 70-30, 60-40? Bueno, yo no sé dónde está ese encuestador ahora. Lo único que acertó fue en el 10% de... Bueno, pero es que además él acertó en la cantidad de gente porque era lógico. Los que decían que iba a participar el 60%, esos encuestadores decían que el 60% participa, y yo no, vale, el 60% no puede participar, eso no ha ocurrido nunca ni va a ocurrir. Él acierta porque efectivamente era 10%, pero él dijo que con el 10% de los votantes ganaba Evelyn. Sí, una proporción de 6-1. Y nosotros le dijimos ya en privado, le dijimos, mira, yo creo que las cosas no están así, es verdad que Rosales es muy importante, Rosales tiene peso, pero Rosales también estuvo 8 años fuera, después tuvo un tiempito preso, después Rosales no ha cambiado mucho en cuanto a hacer la política. Y además de eso, el Nuevo Tiempo no es la fuerza que fue en el pasado. Y además con una gestión de Evelyn que era rémora. Además que el peor candidato que tenía era la única, pero Rosales estuvo hasta última hora queriendo ser candidato, no lo habilitan y pone a su señora. Seguramente era la mejor candidata para el Nuevo Tiempo, pero la gente tenía... Además, sabes que también pesó mucho, que Rosales verbalizó bastante de que él estaba detrás de... Claro, Rosales decía una cosa como esta: yo soy el que voy a gobernar, ella es la que ella va a estar, pero ella se va a quedar en la casa y yo voy a gobernar. Entonces resulta que a la gente tampoco le gustan esas cosas, eso no se dice. Y si se dice de una manera tan elegante que hay que... Bueno, lo cierto del caso es que hoy ya no queda nada que hacer. Gana Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo es un candidato que está preparado para gobernar. Juan Pablo tiene buena formación, conoce la política, y este momento le obliga a que ver las cosas con otro prisma. ¿Por qué? Porque para ganar la gobernación del Estado a Arias Cárdenas necesita mucho más que los votos que le dieron el domingo. Necesita más organización, necesita un aparato electoral que cumpla, y necesita conversar políticamente con el Nuevo Tiempo. Porque el Nuevo Tiempo tiene cómo garantizar rápidamente los miembros de mesa, pero la gente del Nuevo Tiempo no salió ese día contenta, entre otras cosas porque ustedes saben que en algunos sitios hubo enfrentamientos.
que hicieron ver que el enfrentamiento era solamente del lado del Nuevo Tiempo. Pero yo vi en la Trinidad a una dirigente que tenía franela amarilla, que conectó de igual manera que conectó Miguelito Cabrera al catcher de los Yankees. Esa señora conectó a una muchacha. Eso es, ojo, que eso lo vi yo cuando estaba levantando un reporte sobre las elecciones en la Trinidad. Entonces él me venga a decir a mí que fue que... Y luego, en los procesos electorales, los periodistas juegan un rol importante, pero no se pueden mezclar con los tipos que están haciendo la política. Si el periodista que está cubriendo un evento no sabe, ¿verdad? No sabe diferenciarse entre la persona, ¿verdad?, con intereses en la política y el periodista, corre riesgo. Claro, por eso que los identifican. Pero no puede estar gritándoles a los tipos como si fuera un militante. Y entonces ocurren cosas que luego nadie quiere discutir y solo sirven para enrarecer el ambiente y para insultar a los demás, y al otro día, en el próximo domingo, en 30 días, van a necesitar los mismos tipos. Yo no sé cómo van a hacer. Se van a reunir. Sí, pero te digo que hay que curar esas heridas, hay que establecer puentes y evitar ese tipo de cosas. Que la cosa venga ya. Después se resolverán las cosas, pero por ahora hay que enfrentarse al régimen y enfrentarse con unidad. Mira, me están preguntando qué pasó con los sobrinos de la pareja presidencial que están en una prisión en Nueva York y que están siendo acusados por actividades muy irregulares, hasta el punto de que ayer se señaló de que ellos fueron los que pararon el asesinato de una actriz de televisión, ¿no? De una bailarina, de una modelo. En principio con los sobrinos ocurre que el juez Croti, que se llama así, el apellido, aceptó una petición de la defensa. Una nueva petición de la defensa de aplazar la sentencia hasta tanto ellos poderse informar bien de todo lo que hasta ahora se ha venido acumulando con respecto a el juicio de los sobrinos de la primera dama en Nueva York. Hay un caso que aparece registrado en un chat de uno de ellos o de los dos, en el sentido de que matan a un señor que llaman Carlos Bricker o algo así parece. Carlos Bricker, que era el novio que era el novio de Rosita, que esa muchacha también de mala cabeza, todos esos novios se los matan. Y donde no le matan al novio, ella estaba en la discoteca donde estaba el conejo. Yo te digo, de verdad que Rosita ha dado que hablar, ha sido de Podemos, se fue de Podemos, estaba con el gobierno, se va del gobierno. Y fue secretaria de Asuntos de Derechos Humanos de Podemos. Lo cierto es que, según dice el chat, prensa por medio, porque nosotros no tenemos, sino que estamos reseñando lo que está en los medios, parece ser que los jóvenes estos, los señores estos, incriminados de ser traficantes de drogas en Nueva York, intercedieron para que no mataran a Rosita, pero al tipo Bricker sí lo mataron y lo descuartizaron. Imagínate. Entonces yo, por ejemplo, le recomiendo a la gente que si tiene algún interés en los atributos corporales de Rosita, lo mejor es que lo piense bien, porque no siempre van a estar los sobrinos allí para evitar la cosa. Sí. Aquí nos escriben, dice, al diputado Madroñero, él no es diputado. Siempre dice, el diputado... pero es que él es constituyentista. Sí. Al firmar la Carta de Buena Conducta, ejemplo, ¿cómo puede firmar la Carta de Buena Conducta si, por ejemplo, él vivía por el cementerio El Cuadrado? Y pregúntense ustedes, que son comunicadores, ¿dónde vive ahora? Ahora tiene una Silverado, Yo también vivía por el cementerio El Cuadrado. Sí, pero tú andas redondo. No, yo vivía por el cementerio Redondo. Yo vivía por el Corazón de Jesús. Bueno, fíjate tú, yo vivía en mis tiempos de estudiante, yo siempre viví cerca del cementerio. Pero eso me viene a mí por lo siguiente, porque mi mamá, los primeros cobritos que hizo, Margarita, fue, en la vecindad no se moría gente todos los días. Pero mi madre... Bueno, pero todavía tu abuela está viva. Bueno, no se moría gente todos los días. Entonces resulta que... Pero a los muertos siempre se le han puesto flores. En el Zulia las únicas flores que ya no se venden en las calles son las rosas. ¿No? No, ya no hay rosas en los puntos de venta de flores en Maracaibo. Ya no hay rosas, sí. Más bien son claveles amarillos.
Entonces resulta que iba mi mamá y cogía las flores y las vendía más adelante. Pero cuando aparecieron las flores de esas de plástico se vino el negocio abajo. De ahí me quedó a mí la afición, porque yo la acompañaba a buscar las flores. Bueno, yo estaba pequeñito. Pero entonces me quedó, yo viví detrás del cementerio El Redondo. Y luego me mudé y vivía equidistante del Redondo y del Cuadrado. En medio. En medio, sí. Sí, porque en caso de que cualquier cuestión, más o menos te quedas sin enterrar. Bueno, dice, ¿dónde salieron esos recursos? Tan rápido, fuimos vecinos, si lo investigan lo tienen que meter preso, dice este amigo. Bueno, no sé, él sabrá, ¿no? ¿Cómo le gana a Guanipa a Arias Cárdenas si mientras él quemaba Maracaibo y ensuciaba las calles, Arias apagaba el fuego y limpiaba las calles? Dice bueno, pero mira lo que dice aquí Miguel Ángel Román. La estrategia de soltar un exit poll errado que no existió favoreció a Guanipa. Supe de gente que salía a votar indignada. Es decir, yo el único exit poll que vi, yo no vi ningún exit poll, yo no lo vi, pues yo sí tenía información de primera mano y la publiqué muy temprano de la mañana. Muy temprano de la mañana les dije, en Chiquinquirá, en Coquibacoa, en Olegario Villalobos, y no me acuerdo cuál es la otra, y Juana de Ávila está ganando Guanipa con un excelente margen. Por supuesto, yo tenía un apoyo logístico de unos tipos que montaron un aparato para saber más o menos, porque el tipo de elección se prestaba para eso. Sí. El tipo de elección se prestaba para eso porque era poco. Como era poco, había que extraer rápidamente una muestra, analizarla y ver tendencia. Eso siempre no sé por qué se acusa en este caso, porque eso siempre se ha hecho. Yo recuerdo que incluso una empresa de refrescos era en su momento era una cosa increíble. Sabíamos primero el resultado de las elecciones por los exit polls que esa empresa hacía. Primero que el Consejo Nacional Electoral o el Consejo Supremo Electoral de entonces. Eso siempre se hace, ¿no? En todo caso, yo no creo que eso puede cambiar en última instancia y a última hora o en resultado electoral. No. La gente fue a votar porque la gente no es que se indignó a propósito del exit poll. No, del exit poll. No por eso fue que se indignó. Pero aquí a lo mejor aquí hay con esta información que da Miguel Ángel Román, a lo mejor es como un mensaje cifrado a alguien, ¿no? También puede ser. Porque yo vi uno sobre las 4 o sobre las 5 o 3 de la tarde, que ya daba resultados más o menos. SBS. Como no quiero terciar en lo que pudiera ser una polémica, no voy a decir nada. Solamente digo lo que dice Miguel Ángel, que ese exit poll pudiera ser responsable porque la gente... Pero pon cuidado esto, mira. Porque eso es que uno escribe, es decir, era tal la indignación que había contra Evelyn, que el exit poll generó una avalancha de votos que la hizo perder. Y entonces, ¿cómo puede ganar a alguien? ¿Cómo puede servir a alguien como candidato que genera una indignación? Tanta rabia. Claro, chicos. Por eso es que uno debe tener cuidado. Yo le aprecio mucho a Miguel Ángel Román, sé que es un excelente periodista, pero a veces los 140 caracteres del Twitter, no permiten colocar correctamente lo que uno piensa. Sí, señor. Mira, este señor que nos escribió antes sobre la inhabilitación de los candidatos dice que esos son comentarios en las calles y los usuarios piensan mucho eso. Mira, el de este gobierno se puede esperar todo. Porque los usuarios le creen al gobierno todo lo que dice y convierten las cosas que las viralizan. Todos los rumores que el gobierno lanza a la calle tiene una manera de promoverlo, donde la oposición participa. Fíjense lo siguiente, el programa de Diosdado Cabello no lo ve nadie. Busquen las cifras de encendido a la hora del programa de y de seguidores. Sí. Y de seguidores. Pero una vez que termina, dice, me voy a comer a fulanito con ropa y todo. Enseguida, se le va a comer y se lo comerá. Y entonces, por supuesto, y gozan. Entonces, cuando Maduro dice, voy a hacer, entonces la gente enseguida sale, en vez de elaborar respuestas creíbles y para informar a la gente, entonces lo que hace es que aceptan el reto de la desinformación. Bueno, está bien, si Maduro va a inhabilitar, se inhabilita. Y si lo inhabilitan, no se sabe qué cosa va a ser mejor. Si inhabilitan a Guanipa, no solamente le van a dar la victoria electoral, sino la victoria política. Convierten a Guanipa en la figura más importante de la política regional y tal vez nacional. En el caso de ellos, bueno, habrá que buscar una fórmula que permita que la alianza ganadora pueda tener un candidato, un buen candidato, que los hay en la alianza ganadora.
Sí, claro. para enfrentar a Arias Cárdenas. Ahora, díganme ustedes, Arias Cárdenas se sintió golpeado cuando cerraron por unas horas 88.1, la emisora de la iglesia de Fe y Alegría. Y Arias es quien se mueve molesto porque acusa a dos personas muy importantes, un ministro y otra persona muy importante que no es ministro, de haber sido los generadores del cierre de la emisora, supuestamente tratando de perjudicarlo. Ahora, una inhabilitación que busca. Yo no creo en eso, no lo van a hacer. Mire, esa Asamblea Nacional Comunal no tiene capacidad de decisión más allá de la política. Eso lo controlan los militares y Maduro. Maduro les da las órdenes, los militares deciden qué hacer. Sí, señor. Eso. Ahora, que lo estén diciendo en la calle, lo dicen porque lo dijo Maduro y la gente lo repite y lo repite. Lo viraliza, y da como un hecho que eso es verdad. Sí, señor, se convierte en una profecía autoanunciada. Y el día que inhabiliten a Guanipa, ese día hay que hacer una gran manifestación en Maracaibo. Claro. Ese día que inhabiliten a Guanipa, si es que lo llegan a hacer, que yo no lo creo que lo hagan, ese día hay que hacer una gran manifestación en el país. Donde quiera que inhabiliten a un candidato, hay que sacar a todo el mundo a la calle. Bueno, esa es la manera como se actúa en política. Así es. Pero lo que no puede ser es que uno sienta, eso se dice en todas partes, sí, se dice en todas partes porque a la gente le gusta decir, porque la gente siente que su inseguridad es capaz de marcar el hecho político. Sí. Mira, mi pregunta es esta, es si esta gente de gobierno no le da vergüenza demostrar en cadena nacional que le envían enseres, colchones, alimentos y medicina a Cuba, cuando aquí nos estamos muriendo por falta de alimentos y medicina. No es egoísmo, pero que alguien me explique, dice esta persona. Sí, lo que hemos dicho, de verdad, es a Estados Unidos, con la tragedia de Houston, se le enviaron $5 millones. En Choroní se vivió una situación no tan dramática, pero tan dramática al fin y al cabo, y no se le envió ni un vaso de agua, ¿no? Bueno. Tremenda pela le vamos a dar el 15 de octubre a Tequeño Crudo, dice Henry Páez, el patriota. Bueno, buenísimo, y así se calienta el ambiente electoral. Nos vuelve a llamar Ditos. Buen día, ¿qué saben de los narcosobrinos? No, ya se lo respondimos hace rato, que esa pregunta entró, ese mensaje entró cuando... Arenas, ellos no son una iglesia, son una secta. Sí, es una secta, pero tienen sus sacerdotes y tienen hasta su deidad también, ¿no? Aquí me escriben de Yaracuy. Hay una pelea entre Pirelli, Gabriel Gallo y el que ganó. Pero aquí me escriben que son 4 gatos. Oye, cuatro gatos y un gallo. Los gatos y el Kikirimiao. Y el Kikirimiao. 4 gatos y un gallo. Y el Kikirimiao, porque el Kikirimiao es un fantasma así, que tiene cuerpo de gallo y cara de gato. ¡Kikirimiao! Nos vamos. Tenemos que irnos. Nos vamos, amigos. Se acabó de esto por hoy.